presiones, no me ¿Cuál da los valores directos. ¿Cuál es así? El 8. Ejercicio número 8. Esto de acá. Para calcularlo hay una fórmula. Gorda, largando. Hay una fórmula para calcular lo que vendría a ser los valores en caso de cambio de la volatilidad. El anterior era 3. Me dice que es la volatilidad por la composición del más volátil en el líquido, 1 más la volatilidad menos 1 por la composición del más volátil en el líquido. Entonces todo depende del componente más volátil. Entonces lo que yo voy a hacer es dar valores, ¿no? Voy a dar valores. Voy a dar valores que van de 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 5 y llegar hasta el valor de 1, ¿no? Y aquí voy a reemplazar lo que me sale en la fórmula. Eso es lo único que tienes que hacer acá, ¿no? Yo ya tengo este valor y reemplazo este, ¿no? Primero con 0, obviamente me va a salir 0, ¿no? Al inicio, 0. Luego con 0,1 y así obtengo todos los valores de acá. Y concluyen. Y ahora esa es la tercera forma, ¿no? Son las tres formas que van a ver para construir el diagrama. Obviamente a mí me conviene no que ya me lo dé los valores, así no hago ningún cálculo y directo sale uno, ¿no? Pero este es el que usa. Ese entró no en la anterior. Siempre lo usa. No, igual en los ejercicios más hace de Tenemos que hacerlo con la equidad deducida, ¿no? Claro, La líquido. como, Con los valores de la tabla. exacto. Como aquí ya la fórmula depende de la composición del líquido, entonces lo que yo hago es dar valores, ¿no? Como voy a hacer como va mi gráfica, va de 0, 0, 1, 0, 2, entonces voy a dar estos valores acá y aquí me va a votar los valores de la fórmula. Entonces directo. Sí ¿no? lo cargué. Directo. Este es más fácil que el de acá, ¿no? Que el otro de presiones, ¿no? Porque las presiones tengo que reemplazar las presiones y si me equivoco a un dato de una presión, Ya está mal. ya está mal, pero como le dije, tienen que darse cuenta de esto, ¿no? Cada relación siempre va a ser mayor en el vapor que en el líquido. Y obviamente mi gráfica tiene que tener coherencia, ¿no? Va a ir disminuyendo los puntos, ¿no? Entonces si por ejemplo me salió acá y el otro me sale más arriba, entonces algo lo mal. Entonces eso tiene que darse cuenta, ¿no? Este es más fácil y es igual, es sencillo, ¿no? Porque directo reemplazo acá. 0,1, luego 0,2, 0,3 hasta llegar al valor de 1. Esas son las tres fórmulas de construir el diagrama de equilibrio. ¿Por qué les digo? ¿Sí? Ese alta va a ser el mismo en todas las ejercicios, ¿no? 2 en todas las ejercicios. En ese caso es 2 ahí. En la teoría dice que si alfa es mayor que 0, quiere decir que la mezcla se puede separar. Si es menor que 0, quiere decir que esa mezcla no se puede separar, entonces no se puede hacer la destilación. Entonces siempre va a ser un valor mayor que 0. Y si nos da algo menor que 0, No se que puede. le ponemos no se puede. Pero no creo que lo mucho ya. Esa pregunta es Este irrelevante. ejercicio entró el anterior semestre y lo repitió tal cual. O sea, puso el mismo valor de 2, digamos. Entonces ella puede ponerle 3, no sé, digamos. A veces cambian los datos de los ejercicios, como en su primer parcial, ¿no? Solo los datos cambian. Cambió datos nomás, ¿no? Pero después todo era lo mismo, los exámenes. Aunque no te que uno se raya. Tenía que pasar por los exámenes, ya sabes. Pero ya hicimos los modelos. Este no sé si le irá a entrar, la verdad. Entrale acá. Va a poner uno largo y dos cortos. Y te pone a hacer 500 gráficas de esas. Pero se entiende, ¿no? Claro, es que practiquen esto velocidad, chicos, porque para esto, por ejemplo, en el caso normal, se ve el flujo mínimo y se ve el flujo máximo. Entonces yo tengo que hacer más o menos otra vez la misma gráfica, 3 veces la misma gráfica. Así que tienen que hacer rápido. Plato infinito, plato nuevo. Son 3 veces lo que yo tengo que hacer. En otro caso solo pide 2, pero me pide calcular la eficiencia. Y otra vez la gente, otra vez. Y entonces eso vendría a ser los 3 casos. ¿Lo puedo ahora? Lo de los platos, ¿cómo lo dibujamos? Ya. Primero, antes de dibujar los platos, yo tengo que definir. Creo que le sacaron foto ahí. Antes de terminar los platos, yo tengo que definir el estado termodinámico de la mezcla de alimentación. Entonces, yo tengo que definir eso.
calentado, ¿Qué? termodinámico. Entonces, tengo, ¿no? Pedir rutina. Líquido Pedir subenfriado rutina. o líquido comprimido. Esto es cuando el valor de la pendiente de alimentación es mayor a 1. Tengo igual líquido saturado o en su punto de ebullición. Es cuando el valor de la pendiente de alimentación va a ser igual a 1, es decir, la pendiente va a ser infinita, ¿no? De forma vertical. Tengo la mezcla, cuando el valor es menor que 1, pero es mayor que 0. Tengo vapor saturado o en su punto de rocío, que es cuando el valor de Q es mayor que 0. Y por último tengo vapor recalentado, ¿no? Que es cuando es menor que 0. Entonces eso vendría a ser todos los valores que yo voy a tener en mi gráfico. ¿Por qué es muy importante la pendiente de alimentación? Porque en base a la pendiente de alimentación yo ya voy a determinar lo que vendría a ser mi línea de operación, ya sea en la zona de línea de operación en la zona de agotamiento y en la parte superior, que es de rectificación. Ya son dos líneas de operaciones que yo tengo. Entonces, en base a esto, yo determino mis líneas de operaciones. ¿Por qué? Porque es una intersección que yo hago, ¿no?, entre la pendiente de alimentación con las otras dos líneas. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en mi gráfica es determinar la composición en el destilado, la composición en el residuo y la composición de alimentación, ¿no? Esto se hace con un balance simple, como el que le mostré hace un rato. Un balance general, balance de la composición y encuentro cada uno de los valores. ¿En qué ejercicio vemos ese del lado que se dinamiza? En todos los ejercicios, ¿ves? Por ejemplo, el ejercicio número 1, ¿qué me dice ahí? A ver, ya me dice. La alimentación de 100 kmol hora es líquida y contiene 45 mol de benceno y 55 de tolueno y entra a temperatura de ebullición. Este Q va a ser cada uno. Ejercicio, otro ejercicio. ¿Qué ejercicio es, no? Uno. La El tabla. 2, por ejemplo, igual entra Sí. como líquido a su temperatura de ebullición. El 2 igual. Lo que más se repiten son aquí era igual. Y estos son los tres que más se repiten. ¿Ya? Revise bien, Auxi. Por ahí nos El equivocamos. 3, por ejemplo, ¿qué me dice el 3? El 3 me dice la alimentación entra a la columna a su temperatura normal de ebullición, otra vez ebullición. El 4, para el 4, por ejemplo, no me dice nada, pero me da valores de calor latente promedio, temperatura de entrada y de salida. Entonces eso vendría a ser la mezcla, ¿no? Esto lo vamos a ver en otra clase. Esto igual suele entrar en examen, ¿verdad? Porque igual es complicado. Porque yo tengo que hacer un cálculo de Q y dependiendo de ese cálculo yo encuentro un ángulo. Entonces tienen que usar transportadora igual. Y ahora. Punto de ebullición. ¿Y el líquido comprimido casi no entra? No ingresan eso. Son estos tres de acá. Después hay en un ejercicio que es el número, no sé cuánto será, el número 5. El primero me hace calcular con temperatura de ebullición, luego me dice que haga lo mismo, pero si está a punto de rocío. ¿Cómo Ya se cambia. calcula? A ver si con eso. O sea, solo cambia el valor de Q.
Por ejemplo, todo parte de la composición de alimentación. De aquí parte Q. Si a mí me dice que está en su punto de ebullición o temperatura de ebullición, es una pendiente infinita. Eso va a ser en la mitad de la gráfica. Dependiendo de tu composición de entrada de la alimentación. Te va a decir, en la alimentación yo tengo tanto de composición de, en este caso benceno, puede ser que yo tenga 0,55 y el resto vendría a ser tolueno, ¿no? Entonces a mí me interesa este de acá, ¿no? El más volátil. Entonces eso lo marco acá, en la gráfica. ¿Ya? Como le dije, esto es en base al más volátil. Lo mismo en la destilación, yo voy a tener una composición y yo solo anoto del más volátil. Y, Esa es la línea de los líquidos, Claro. para ingresar la que se está. y ya tengo la pendiente, ¿no? En caso de que me diga vapor en su punto de rocío, entonces la pendiente va a ser nula, un valor de 0. Y si me dice mezcla, va a estar pues, entre menor que 0, menor que 1 y mayor que 0, no acá. Que tendría que ser mezcla. Son los tres valores que van a ver. Pero como les comentaba, para este caso de acá, yo tengo que calcular el valor y encontrar un ángulo, ¿no? Para saber si está por acá o está por acá la pendiente. Ahora, ¿por qué es necesario saber la pendiente? Como les decía, yo voy a ver dos rectas, ¿no? Línea de operación en la zona de rectificación y línea de operación en la zona de agotamiento. De la Q para abajo es agotamiento, ¿no ves? Sí, o sea, de la pendiente hasta el residuo es agotamiento y de la pendiente hasta el destilado es rectificación. Son las dos líneas de operación. Las dos se pueden calcular por fórmula, pero una se calcula por fórmula y la otra se determina por gráfico, porque en sí las dos se intersectan con la pendiente. Ahora, si se dan cuenta, por ejemplo, si este es mi valor, la intersección va a ser distinta, ¿no? Porque va a ser hasta acá. En cambio, si es Q1, va a ser acá, ¿no? Es por eso que cambian las etapas. Si en el enunciado nos dice, por ejemplo, mezcla, claro, ahí vamos botando las otras dos líneas. Mezcla, no, si es mezcla igual tenemos que calcular, se calcula el valor de punto. Pero no sabes si va a estar o por acá o por acá, digamos. Es por eso que se calcula un ángulo. Y cuando nos dan mezcla, ¿qué tipo de datos nos va a dar? Por ejemplo, aquí en el enunciado, a ver, me dice que entra con una temperatura de 327, me da la capacidad de calor latente promedio, me da todos esos valores, ¿no? Calor latente promedio, temperatura de ebullición, todos esos valores, porque tiene una fórmula para calcular el valor de Q. Y ya con ese dato nosotros Claro. graficamos. Ajá. Esto de aquí tiene su fórmula. Ahí se reemplazan los valores que me dan ahí de calor latente y calor sensible. Es una fórmula más o menos corta. ¿Eso es lo complicado? Sí, es lo único que cambia, pero tiene que traer transportador, sí o sí. ¿A ustedes les entró ese ejercicio? ¿No les entró? Pero eso te lo da, no es muy... El ángulo no es complicado, ¿no? O sea, te lo describe ahí y es nomás, si te toca cualquiera de los tres, ya con ángulo o lo marca lo otro. Lo complicado, Cuando hagan ejercicio se van a dar cuenta y eso. lo complicado de acá es no equivocarse al momento de interpretar este valor. Porque es como, por ejemplo, acá, la línea de operación a mí me va a dar un valor, ¿no? Acá. Para arriba. Entonces yo lo que hago es llevar este punto hasta acá, hasta que se intersecte con la pendiente. En caso de que este sea el valor, sería acá la intersección, ¿no? Aquí ya se continúa obviamente, pero solo me interesa hasta la intersección. Entonces se debería hacer mi línea de operación en la zona de rectificación y a partir de acá ya hago la línea de operación en la zona de agotamiento. Entonces los platos se empiezan a dibujar por encima de esa línea de operación. Eso es si mi valor de Q es 1. Pero ahora, ¿qué pasa si yo cambio a 0? Cambia la línea, ¿no? Va a ser diferente. Entonces me van a salir distintos platos. Va a ser de acá hasta acá. Y aquí lo mismo, ¿no?
son distintas las líneas de operación. Entonces los platos, al dibujarlos, Hay una que se sale, no es bien pegada a la de arriba de los platos, son chiquititos. ese plato, ese cuando el flujo es mínimo, Ese. que sale punto. Ya. Cuando el flujo es mínimo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que marcar aquí donde se intersecta la pendiente con la curva. Eso es cuando el flujo es mínimo. Entonces directo se hace la intersección acá. Línea de operación en la zona de rectificación y línea de operación en la zona de agotamiento. Entonces se empiezan a dibujar los platos, ¿no? Se empiezan a dibujar y aquí ya salen más pequeños, ¿no? Porque no hay espacio. Entonces esto es cuando el flujo es mínimo, los platos salen máximo y se pide calcular la relación del flujo mínimo. En este caso es una situación ideal, ¿no? Como les decía, mientras más platos sean, mejor para mí, porque más rica va a ser la composición en el destilado. Es por eso que aquí salen platos infinitos, como si la torre fuera infinita, ¿no? Pero no existe eso. ¿Y qué son esos platos? En cada plato yo tengo cierta composición de la mezcla. Entonces aquí, por ejemplo, yo veo el plato 1, puedo decir que en el plato 1 yo tengo una composición de 0,90 en el vapor y en el líquido de 0,80. Y así de cada plato, yo voy leyendo. Entonces, mientras más platos tenga, la composición va a variar de cada, en el líquido y en el vapor. Es para eso, para ver la composición y también para ver la eficiencia, ¿no? En cada plato. En cada plato yo voy a ver cómo se comporta la mezcla. Eso es cuando el flujo es mínimo. Y cuando el flujo es total, no existen estas dos líneas acá. No existe. No existe. Entonces lo que yo hago directo es dibujar los platos. Directo dibujo los platos. Eso es cuando el flujo es total. Y eso lo Mucha información. Claro, ahí le dice calcular número de platos cuando el flujo es total. Calcular número de bueno, no pide calcular número de platos cuando el flujo mínimo. Volvamos a secar, ¿no? Pide calcular en la relación de la No, pero te pide calcular todas las clases que hay de esta gráfica. Por ejemplo, aquí ya serían tres gráficas, ¿no? La normal, el flujo mínimo y el flujo total. Entonces, tres gráficas de las mismas tendrían que hacer, ¿no? Rápido. Pero les digo, ¿Sabes? Esto es pura gráfica nomás. pura gráfica. No. No ve. pero ya tenemos que hacer. Ahí está lo difícil. Que no te equivoques en este. Claro, dependiendo, pero por ejemplo, si ya me da esto, directo lo hago. Van a salir, ¿cuántos platos te salen? Y esto igual, si me dice punto de rocío, directo cero. O sea, el paso final en el examen es leer la gráfica. El paso final para terminar el examen. Este es un caso que me pida las tres gráficas. Otra es solo que me haga dos gráficas, pero me pida calcular la eficiencia del plato y los números de plato real. Sería simplemente fórmulas. Ese es otro caso. Ah, ya. El anterior semestre entró uno de destilación y uno de